gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Estamos estudiando las cartas juanicas y estamos en Primera de Juan. Esta es la carta, digámoslo así, más grande comparada con lo que viene a ser Segunda y Tercera de Juan. Hoy estamos hablando, hermanos, y continuamos hasta el capítulo 2 del verso 11, que esa es nuestra meta. Vamos a hablar acerca de caminar en la verdad y en el amor. Recordemos que el desafío del Señor es que no solamente conozcamos, o sea, el punto para el Señor por medio de Juan es no solamente que conozcamos la verdad y el amor de Dios, sino que nosotros caminemos en esa relación que tenemos con el Señor, caminemos en la verdad y en el amor. Y ahora, hermanos, quiero que por favor me acompañen con sus Biblias, porque hoy vamos a continuar estudiando de Primera de Juan capítulo 1, versos 3 y 4. Acompáñenme por favor con sus Biblias. Bien, Primera de Juan capítulo 1, versos 3 y 4. Bueno, quizás para dar continuidad lo leeremos desde el verso 1, pero nuestro enfoque va a estar en los versos 3 y 4. Dice allí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hoy día, hermanos, vamos a hablar acerca de un tema muy lindo que viene a ser la comunión. Es el propósito, en realidad, el propósito central de este libro, el hablar acerca de la comunión. El apóstol Juan menciona de que él es un testigo de primera mano de todo lo que pasó con respecto a nuestro Señor Jesucristo, siendo hombre, plenamente hombre, humano, como todos nosotros, en cuanto a las cosas que él hizo, en cuanto a las experiencias que él tuvieron con nuestro Señor Jesús y todo lo que él vino a ser testigo de nuestro Señor Jesús en su vida y ministerio, dice que él ahora agarra y lo escribe para la iglesia de Éfeso en particular y luego para todas las iglesias llegando en todas las generaciones hasta nosotros, lo escribe con un propósito. Y ese propósito es de que todos nosotros, dice, tengamos comunión. Hoy nuestra palabra central que vamos a dedicar un tiempo acerca de esto es la comunión. Bien, ¿y qué es lo que la palabra de Dios nos muestra como ejemplos acerca de la comunión, tanto con el Padre como también la comunión entre nosotros, su iglesia? Bien, así es que en este punto el apóstol nos desafía a que nosotros podamos disfrutar, nosotros como creyentes podamos disfrutar de esa verdadera comunión que viene a ser con el Padre, con el Hijo y con nosotros, entre nosotros, la iglesia. Y viene allí el versículo 3, dice allí el disfrute de la verdadera comunión. Allí en Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, el punto A, dice lo que hemos visto y oído. Continúa allí el apóstol Juan. Estos dos verbos, visto y oído, juntan todo lo que Juan ya dijo en el versículo 1 sobre lo que los apóstoles vieron y escucharon de Jesucristo. Su testimonio se basaba en la experiencia de primera mano, no en la imaginación creativa ni en un simple rumor. No fue algo en que los apóstoles oyeron por allí como un rumor que había sucedido, sino que ellos estuvieron en plena experiencia con nuestro Señor Jesucristo. En el versículo anterior, Juan hizo una breve pausa para explicar quién es Jesús. Y lo que vemos que el texto allí nos muestra es que Él es asombroso. Él es el sublime verbo de vida. Nuestro Señor Jesús, queridos hermanos, es el sublime verbo de vida. Hay una publicidad que hace una década por lo menos salió de un chocolate, ¿no?
una persona dándole a otro allí una pequeña barra de chocolate y se lo da, y cuando esta persona lo recibe el chocolate y le da el primer mordisco, y se ve, ¿no?, en su reacción, ¿no?, del que come esa barra de chocolate, como que lo disfruta, lo saborea, y en cada mordida que va haciendo uno va sintiendo que también ya lo tiene la barra dentro de la boca también. Y luego viene la pregunta, ¿no?, de su interlocutor y le dice, ¿qué tal?, le dice, ¿no? Y la respuesta que esta persona da dice, sublime, ¿no? Esa palabra, queridos hermanos, o sea, nos muestra, bueno, que aquí nada más con un pequeño ejemplito de una barra de chocolate, en realidad el conocimiento y la experiencia de disfrutar de una relación con nuestro Señor Jesucristo sobrepasa todo entendimiento humano. La experiencia más importante que todo creyente tiene es la experiencia de nacer de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Toda persona que realmente es verdadero creyente es una persona que ha pasado por la experiencia de la regeneración. Es una persona que ha pasado por la experiencia del nuevo nacimiento. Es una persona que, habiendo quizás asistido mucho tiempo a la iglesia o habiendo compartido quizás entre los creyentes, tuvo afinidad con el cristianismo, o tal vez habiendo sido el peor de los malhechores, una de las peores personas de no querer nada con Dios, pero en algún momento su vida hizo un clic. En algún momento esta persona oyó el evangelio y sus oídos espirituales estuvieron atentos al mensaje de tal manera que se vio a sí mismo en su condición pecadora delante de Dios, y lo único que atinó a decir fue, Señor, por favor, te necesito, soy pecador. Anoche hablábamos con una señora, aquí Sebastián decía que hemos tenido ayer una oportunidad de ir y evangelizar los jóvenes, ¿no?, acompañándolos mi persona, y allí llegamos con una señora que sale de su casa y nos empieza un poco a hablar, ¿no? Es que no sé si ir a la iglesia porque bueno, ¿no?, en la iglesia allá hay personas que van a la iglesia y que bla, bla, ¿no? Y empiezo a hablarle acerca de lo que es la importancia de ir a la iglesia, y que esa importancia radica justamente en esta relación que primeramente se tiene con nuestro Señor Jesús. Una persona puede venir a una iglesia y congregarse, pero si no tiene a Cristo en su vida, no puede disfrutar de lo sublime que es tener una relación verdadera con el Señor. Y Juan menciona esto, que es asombroso. Nuestro Señor es sublime, el sublime verbo de vida. Aquí Juan retomó su pensamiento principal, lo que habían presenciado, ahora ellos proclamaban. Lo que ellos habían presenciado primero. Aquello que al principio les causó curiosidad. Aquello por lo cual quizás recibiendo la invitación de nuestro Señor, ellos habiendo sido testigos de los milagros de Jesús, alguno quizás diría, voy a seguirlo y veré qué es lo que sucede. Pero hermanos, al seguir a nuestro Señor Jesús, al ser llamados por Él, hermanos, ellos vinieron a ser primeramente testigos y luego ellos vinieron a proclamar de nuestro Señor Jesús. ¿Qué proclamaron de nuestro Señor Jesús? Su poderoso mensaje. Este mensaje que se centraba en la persona de Jesucristo, la manifestación tangible de la vida eterna. Cuando hablamos de tangible, estamos queriendo decir de que ellos estuvieron lado a lado con nuestro Señor Jesús, compartieron con nuestro Señor Jesús, tocaron a nuestro Señor Jesús, palparon a nuestro Señor Jesús. Una persona como nosotros, 100% hombre, pero a la vez también 100% Dios. Veamos lo que nos dice allí Hechos capítulo 10, versos 38 al 42. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en toda la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos con él en el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Eso es lo que justamente Juan menciona acerca de nuestro Señor Jesús. Él dice allí en este verso 3b, lo que nosotros hemos visto, hemos oído, eso os anunciamos. Aquí voy a pedirles por favor, había un error que creí que lo había corregido, no es la palabra kai, ya que la palabra kai es en el griego es una conjunción, pero lo que Juan está queriendo decir es de que lo que él había visto y oído, él ahora anunciaba, él proclamaba de que nuestro Señor Jesús es justamente el motivo por el cual se da testimonio. Él da testimonio como testigo presencial, ¿no? Juan primero lo vio. Juan fue testigo de todo en primera persona juntamente con los otros discípulos. Y ahora él está ya no de este lado como testigo, sino ahora del otro lado, ahora anunciando, proclamando. Y hermanos, a eso mismo también es lo que él nos ha llamado a cada uno de nosotros. La palabra allí nos indica de que Jesús, cuando él resucitó y estuvo con sus discípulos, dice allí en Hechos 1:8 de que nuestro Señor Jesús, ya estando próximo a ser llevado al cielo, al ascender, él le dijo a sus discípulos: quédense aquí en Jerusalén y recibirán poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos. Me serán testigos en Judea, ¿no?, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Van a proclamar. Asimismo también en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, también dice esto. Lo primero en lo cual Jesús inicia es: toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad. Al Padre le ha placido dar al Hijo toda autoridad para que el Hijo sea juez de vivos y muertos. Un día vamos a estar los creyentes delante de nuestro Señor Jesús. Allí lo que nos dice la palabra, delante del tribunal de Cristo. Los creyentes estaremos delante de Él y nuestras obras van a testificar acerca de nuestra fidelidad al Señor. Y por el otro lado también menciona en aquellos los que son parte de la segunda resurrección, estos dice resucitarán para estar en el juicio delante de nuestro Señor, delante del gran trono blanco, Apocalipsis. Así que al Padre le ha placido dar a nuestro Señor Jesucristo toda potestad, toda autoridad. Isaías lo menciona en el capítulo 53, Apocalipsis lo menciona, el Nuevo Testamento también lo dice. Y el apóstol Juan vino a ser testigo, porque también él es el escritor de Apocalipsis, y esto es lo que motiva a él dar testimonio de todo lo que él vio, oyó, palpó. Juan no solo era un reportero de la historia, sino un testigo divinamente designado, elegido deliberadamente para proclamar a Cristo con precisión. Hermanos, ¿cómo usted está delante del Señor? ¿Está realmente usted siendo testigo y está proclamando el cambio, la regeneración que Dios ha hecho en su vida? ¿Es el motivo suficiente para que usted proclame acerca del Señor? La semana pasada hice una invitación, mandé del seminario de Hebrón eran unas conferencias misioneras. Me tocó estar el día jueves allí en la noche y compartir. Estuvo el hermano Marca, apellida este hombre, este hermano en Cristo, un hombre con mucha experiencia en el tema de las misiones. Decía, hermanos, de que le tocó una experiencia de ir allá a Paraguay, ¿no? Y en esa experiencia, estando él en Paraguay, en cierta comunidad, uno de los hermanos misioneros recibe una llamada telefónica y le dicen: hermano, el hermano tal le han disparado, hermano, necesitamos de emergencia, por favor, colabórennos, ¿no? Era en otra comunidad. Entonces ellos agarran, oran, se necesita sangre, ellos donan sangre para el hermano misionero que le habían disparado. Y bueno, al día siguiente, lastimosamente, este hermano falleció.
Entonces, y dentro del programa, él tenía que estar un mes, este hermano Marca, su apellido, tenía que estar un mes allí en Misiones, en Paraguay, y dentro de ese programa les tocaba que tenían que estar una semana en esa comunidad donde había fallecido este misionero. Así es que, y ya ellos sabían de antemano que había información que le habían dicho a este misionero que murió, le habían dicho, si vos venís a predicar el evangelio te vamos a matar. Y lo mataron, ¿no? Así es que, y ellos tenían dentro de ese plan, ese cronograma, ir a visitar esa comunidad. Así que la pregunta para el Señor fue, Señor, ¿qué hacemos? ¿Vamos nosotros? ¿Vamos también? 2 días más dice que se quedaron en el lugar siguiendo orando, pero al final decidieron, vamos a ir. Llegaron a la comunidad, una comunidad pequeña allí, y tras que ellos entran, claro, evidentemente pueblo pequeño, todo el mundo es conocido, ¿no? Y los que no son conocidos inmediatamente la preguntan, ¿no? ¿A qué han venido ustedes? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué quieren? Y ahí uno de ellos dice, bueno, no, nosotros somos turistas, ¿no? Hemos venido nada más aquí a mirar, ¿no? Así es que ahí el hombre los amenazó. Cuidado con que ustedes estén viniendo, ¿no? A hablar de Jesús y de su evangelio. Así que, hermanos, ellos estuvieron orando, ¿no? Señor, ¿qué hacemos? Había entre medio una mujer que estaba por egresar de medicina, así que ya habían comprado también allí insumos de medicina. La pusieron a la hermana allí, nadie venía. Ella estaba queriendo, digamos, dar medicina, pero no venía nadie. A alguien se le ocurrió vestirse de payaso, se vistió de payaso, llamó a los niños. Los niños empezaron a salir de las casas, a jugar con él. Y de pronto, venga niños, ¿no? Ya les gustó lo que jugamos, venga, no, pasen con la doctora, ¿no? Y la doctora empezó a tener trabajo, empezó a darle medicina a los niños. Y los niños agarraron y llamaron a sus papás y empezaron a venir las mamás a recibir medicina, a ser atendidas. Y luego lo de mayor fuerza, ¿no? Los invitamos, queremos invitarles a una reunión. En esa reunión, en uno de esos días, por la noche, una predicación de solo 10 minutos. El tema central, Jesucristo. Y cuando se llevó a cabo esa pequeña predicación de 10 minutos, allí el predicador dice que si alguno quería tomar una decisión de poner a Cristo en el centro de su vida, que tomara una decisión de poder ponerse de pie. Eran casi como 150 personas que habían venido a esa reunión. Y de esas casi 150 personas, 90 o casi 90 de ellos se pusieron de pie. Y entre medio de ellos, entre quienes se levantó, era un muchacho que era hijo del que cuando llegaron ellos y los había amenazado, uno de ellos, su hijo de esa persona, estaba entre medio. Y luego la pregunta era, ¿qué hacemos con estos hermanos nuevos? ¿Qué hacemos? Porque aún todavía la comunidad sigue, ¿no? Como que todavía en pie de guerra, ¿no? Un hermano por allí, entre ellos, de 72 años. Hermanos, tengo 72 años. Y el Señor hace 2 años cambió mi vida. Décadas he servido al mundo y he hecho lo que el mundo ha querido. Pero 2 años hace que el Señor me cambió. Yo me voy a quedar. Y hermanos, dice que ahora la iglesia está allí en esta comunidad por un hermano de 72 años que el Señor hizo, al igual que a nosotros, hizo una transformación en su vida y él dijo, yo me quedo, asumiendo evidentemente la posibilidad de que también pueda haber muerto. Y el Señor nos muestra aquí por medio de Juan, de que Juan aquí no solamente lo podríamos considerar como un reportero de la historia, sino que Juan fue un testigo divinamente designado. De la manera en la cual el Señor nos ha designado también a cada uno de nosotros, quienes somos sus hijos, el Señor nos ha elegido deliberadamente para que nosotros proclamemos a nuestro Señor Jesucristo con precisión. Recordemos lo que nos ha dicho Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice que cada uno de nosotros debe estar plenamente preparado para todo aquel que nos pide razón acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así es que tanto Juan como los demás apóstoles no solamente vieron y oyeron a Jesús por curiosidad personal, sino que se les encargó declararle para que aquellos que nunca habían visto físicamente a Jesucristo pudieran entrar en la misma comunión viva con que Él disfrutaban también juntamente con los apóstoles. Así que, hermanos, es aquí donde podemos ver en este verso
acerca de lo que el apóstol Juan menciona como la comunión. En el punto C continúa el apóstol Juan, dice, eso nosotros os anunciamos. Y aquí es donde verdaderamente entra la palabra kai, una conjunción, donde es esta palabra también. Esto es lo que significa la palabra kai en el griego. Donde Juan dice, nosotros anunciamos, dice, para que también. Esta palabra para nosotros es muy significativa, ya que enfatiza el deseo de Juan de incluir a sus lectores en esta relación. Lo que Juan vivió como testigo, lo que los apóstoles vivieron como testigos, lo que los 70 vivieron como testigos, lo que los 120 vivieron como testigos, lo que los 500 vivieron como testigos. Hermanos, todos ellos fueron testigos de nuestro Señor Jesucristo, pero Juan también dice de que él no solamente es el deseo de que solamente ellos hayan sido testigos de nuestro Señor Jesús, sino que ahora también Juan hace énfasis en esto, en que incluye a la iglesia, incluye también a nosotros en este caso, a nosotros que somos lectores de esta carta. La iglesia de Efeso fue probablemente la primera en recibir esta carta. Estos creyentes ya habían sido instruidos a fondo por Pablo y su discípulo Timoteo. Esto, por ejemplo, nosotros lo vemos en Hechos capítulo 20, versos 17 al 21. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él y les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Allí vemos, hermanos, de que la iglesia de Éfeso no solamente había sido bendecida con el apóstol Juan, sino que primeramente ya había sido bendecido por la enseñanza del apóstol Pablo. Recordemos de que el apóstol Pablo envió cartas a la iglesia en Éfeso, justamente enseñándoles dándoles enseñanzas doctrinales acerca de nuestro Señor Jesús. Así es que sobre esta base sólida, ¿no?, los hermanos de Éfeso no solamente fueron bendecidos con el apóstol Pablo, sino también fueron bendecidos también por el apóstol Juan, ¿no?, por el apóstol Juan. Desde el principio, las palabras de Juan han resonado a lo largo de los siglos, invitando a cada generación de creyentes a la misma comunión que los apóstoles compartieron con el Padre y con el Hijo. Hermanos, de la misma manera en la cual el apóstol Juan y los discípulos disfrutaron viendo a nuestro Señor Jesús en la comunión con el Padre y en esa comunión con ellos también, y en esa comunión que entre los discípulos tuvieron con nuestro Señor Jesús, de la misma manera el apóstol Juan invita también a todos nosotros, a todos los creyentes, en todas las generaciones, en todas las iglesias, a que nosotros compartamos también de esa misma comunión. Miren lo que nos dice allí con respecto a la comunión de nuestro Señor Jesús y a esa intercesión por la iglesia. Juan 17, 20, 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Como nosotros podemos ver, hermanos, en la oración de nuestro Señor Jesús, que eso cuando nosotros leemos Juan, es una oración bastante larga, pero nuestro Señor agarra y ora, le dice al Padre, Padre, así como tú y yo hemos tenido esta comunión y hemos disfrutado esta comunión juntos, de la misma manera te pido por estos, hablando acerca de sus discípulos, te pido por ellos que también tengan esa comunión, pero no solamente te pido por ellos, te pido también por quienes vendrán. Y en eso, hermanos, por quienes vendrán, por quienes serían después, hermanos, evidentemente está haciendo una referencia, en este caso a nosotros. Está haciendo referencia a todas esas generaciones que han venido después
de los discípulos. Y que ahora nos toca a nosotros este privilegio de tener esa comunión con el Padre, con su Hijo y con la iglesia, que somos cada uno de nosotros, evidentemente. Allí nos muestra en primera de Juan, en el verso 13, dice, para que también vosotros, miren esa palabra también, es la voz griega kai, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Consideremos el significado del término comunión, que es la palabra koinonía. Esta palabra aparece solo 4 veces en los escritos de Juan y todas están dentro de esta breve sección. Allí lo vemos en el verso 3, lo vemos en el verso 6 y lo vemos en el verso 7. Ahí acompáñenme por favor en la lectura. En el verso 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El verso 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esta palabra comunión, hermanos, es la palabra griega koinonía. ¿Qué significa la palabra koinonía? ¿Qué implica la palabra koinonía para nosotros como creyentes? Veamos allí, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la palabra koinonía describe un profundo compartir, participar en cosas que se tienen en común. Las Escrituras utilizan este término de varias formas. Por ejemplo, lo vemos allí hablando de la palabra comunión en Romanos 15, 26. Allí nos habla una manera de la palabra comunión es que se traduce, por ejemplo, compartiendo recursos. Cuando el apóstol Pablo anima a la iglesia diciéndole una ofrenda, una koinonía para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Los creyentes en Macedonia y Acaya contribuyeron económicamente para ayudar a los cristianos pobres de Jerusalén, demostrando que la comunión incluye generosidad práctica y cuidado mutuo. Qué lindo es cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, si no me equivoco, segunda carta a los Corintios 8, si no me equivoco está allí, cuando el apóstol Pablo menciona este hermoso ejemplo de los hermanos de Macedonia y Acaya. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto, le dice, hermanos, qué lindo fue el disfrutar de los hermanos de Macedonia y Acaya, que estando aún todavía en la condición de pobreza en la cual ellos se encontraban, ellos agarraron y nos rogaron a nosotros, pidiéndonos que por favor ellos participasen en la koinonía, en la comunión por medio del dar. Y a pesar de la severa situación económica en la que ellos se encontraban, en gran tribulación, ellos pidieron porque primeramente se entregaron a sí mismos al Señor y luego dieron de sí para apoyar a los hermanos de Jerusalén, que estaban en una situación también difícil. Hermanos, la manera en la cual podemos describir, en este caso la palabra koinonía, se describe o se ve visible por medio de esto de la actitud de los hermanos en este amor mutuo desde la perspectiva del dar, desde la perspectiva del apoyar a aquel hermano que se encuentra en necesidad. Lo vemos también en Hechos capítulo 2, cuando desde el verso 37 al 42, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, dice que los hermanos cuando recibieron el Espíritu Santo, esto se reflejó en ellos, en esa koinonía, en el compartir el pan juntos, en el estar allí, en el orando en las casas, en el agarrar y en esa situación de necesidad que tuvieron entre los hermanos, algunos incluso estuvieron dispuestos a vender sus bienes y dice ponerlo a los pies de los apóstoles para que los apóstoles puedan distribuir de acuerdo a la necesidad que tenían los hermanos. Así que la palabra comunión se puede ver desde esta perspectiva, compartiendo recursos. Lo vemos también desde este otro también, compartiendo elementos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Primera de Corintios 10, 16 dice, el apóstol Pablo dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión, la koinonía, de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión, otra vez la palabra koinonía, del cuerpo de Cristo. En la mesa del Señor describe nuestra verdadera participación en los beneficios del sacrificio de Cristo.
Recordemos que el mandamiento de la cena del Señor fue dado por nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor dijo, van a agarrar y van a participar, ¿no?, en la cena del Señor recordando lo que yo he hecho, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que dio su cuerpo y dio su sangre para que por medio de su muerte todos nosotros, quienes creemos, tengamos vida, vida eterna. Y no solamente vida eterna, sino vida real, vida en abundancia, como dijo nuestro Señor Jesús. Así es que cuando nosotros nos reunimos en esta ordenanza, en este caso, en esta iglesia, cada principio de mes, cada primer domingo de mes, en el que toda la iglesia nos reunimos para compartir, para tener la cena del Señor, es un tiempo de coinonía, donde estamos aquí y recordamos lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho y lo recordamos en cada oportunidad mirando hacia el futuro. ¿Y cuál es el futuro? El futuro es que la iglesia espera ansiosamente a que nuestro Señor Jesucristo retorne. El Señor Jesús dijo eso, y lo harán esto todas las veces hasta que yo vuelva. Y la iglesia tiene este mandato, y qué lindo es poder nosotros compartir justamente esta comunión a través de los elementos, como es el vino, como es el pan, en el cual representan, no se trata una de transubstanciación, como que ese pan fuera el cuerpo de Cristo y ese vino fuera la sangre de Cristo, sino son conmemorativos, nos recuerdan el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Así es que también vemos la comunión desde este punto de compartir el Evangelio. Filipenses 1:5 nos dice, por vuestra comunión, es decir, la coinonía en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo agradeció a los filipenses por su comunión entre ellos, por su asociación activa con él para difundir el Evangelio a través de la oración, el apoyo y una misión conjunta. Hermanos, nosotros tenemos esa comunión también cuando la iglesia entiende la responsabilidad que tiene delante del Señor. Hermanos, la iglesia hemos sido llamados a anunciar el Evangelio. Hermanos, la iglesia, esta iglesia local, la iglesia universal, cada iglesia en cada distrito, en cada municipio, en cada provincia, en cada departamento, cada iglesia está llamada a anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesús, y usted es parte de la iglesia. Por no ser más claro, usted es la iglesia del Señor. Usted es la iglesia, usted y yo. Por tanto, todos y cada uno estamos llamados a anunciar el Evangelio. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos realmente dedicando un tiempo para ello? ¿O cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, realmente lo hacemos con las personas quienes están pasando por situaciones difíciles? O cualquier persona, el Señor nos llama, ¿no? Y eso también es parte de la comunión. También la comunión lo vemos desde la perspectiva de compartir los sufrimientos de Cristo. Filipenses 3:10, también Pablo habló a la iglesia en Filipo y le dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación, otra vez allí la coinonía, de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. La comunión también, queridos hermanos, se ve a través de eso, a través de cuando la iglesia puede pasar por algún tipo de sufrimiento o cuando alguno de nuestros hermanos está pasando por un periodo difícil y la iglesia está en coinonía, está allí animando, exhortando, apoyando, edificando. Esto es de suma importancia para la iglesia, pero la iglesia también participa de esas aflicciones. La iglesia en China hoy está pasando situaciones difíciles, ¿no? La iglesia de China hoy padece situaciones difíciles. En Corea del Norte, ¿creímos de que los campos de concentración se habían terminado en la Segunda Guerra Mundial? No. En Corea del Norte es tan actual como hasta ahora de que hay campos de concentración en Corea del Norte, en el cual los principales que están allí son opositores políticos y creyentes. La iglesia sufre. Cuando Richard Wurmbrand escribió sus hermosos libros, muchos libros que tiene, entre ellos ese Torturado por Cristo,
Había un tiempo de comunión que tenían los presos estando allí en la cárcel. La manera de traducir la comunión entre ellos era que en todo ese sufrimiento que ellos tenían, de golpes, de muerte allí, de que les daban hasta matarlos, los hacían sufrir, los llevaban al borde de la muerte y de la muerte los sacaban, los hacían revivir para tenerlos con vida y hacerlos seguir sufriendo diariamente. Donde el alimento era solamente un pan, una unidad de pan al día para sobrevivir al prisionero. Y entre lo que ellos hacían, entre los que estaban presos allí, creyentes, se reunían entre ellos, oraban al Señor, agradecían. Esa ración de pan, uno de ellos, ya que entre ellos se habían puesto de acuerdo, uno de ellos que le tocaba en su turno ofrendar su pan, esa unidad de pan, para darle a aquel de los hermanos que estaba en la peor necesidad por la enfermedad o a punto de morir o por lo que sea. Ese pan que había recibido de ración del día se lo daba a ese hermano que estaba padeciendo mayor necesidad entre ellos en la cárcel. Esa es la manera también de compartir comunión. Y esa es la manera, hermanos, en que nosotros debemos de estar atentos los unos a los otros. Cuán lindo es de que cuando estamos realmente en una situación difícil, podemos agarrar y tener a nuestro hermano cerca que nos diga, estamos aquí para vos, estamos aquí para tu familia, todo lo que necesiten, no duden en llamarnos. Y hermanos, qué lindo es poder tener esa comunión que solamente la tenemos cuando estamos con el Padre, en comunión con su Hijo, y eso se traduce en una comunión entre nosotros, aún todavía en los sufrimientos. En todos los casos, koinonía significa más que camaradería amistosa, más que eso. La koinonía es compartir una vida, una misión común entre Dios y su iglesia, nosotros, entre Dios y nosotros. Una comunión que es del creyente con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo, y eso se traduce en una comunión con toda la iglesia, entre todos nosotros. Primera de Juan, allí en el punto 3d dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. A través de la fe en Cristo, el verbo de vida, los creyentes no solamente están unidos en comunidad con los apóstoles, sino también nos unimos en una relación compartida con el Padre. Habiendo sido personalmente atraídos a esta comunión por su experiencia real y tangible con Cristo y sus enseñanzas, los apóstoles ahora le proclamaron como la vida eterna. Su propósito no era solo dar testimonio de lo que habían visto y oído, sino también abrir el camino para que otros compartieran esa misma comunión con el Padre y con el Hijo. Hermano, todo aquel que tiene una verdadera comunión con el Señor, hermano, no hay manera de que pueda mantener la boca cerrada para comunicar el Evangelio del Señor. Donde aún aquellos creyentes que todavía son niños en la fe, aún con tanto amor, están todavía con ese deseo de anunciar el Evangelio. Aún todavía resuena aquella historia que les comenté de este amigo cuando estuve allí estudiando en esta institución cristiana. Ahorita no recuerdo cuál fue la institución allí en la cual estuve. Y tenía allí, yo estaba en la universidad y este muchachito todavía ahí en el colegio, pero ya estaba en sus pininos allí yendo a una institución cristiana para aprender más de la Biblia. Y ahí estaba él, siempre se lo veía muy emocionado, activo en participar en la enseñanza, dando sus respuestas. Y se le veía en su rostro, es que de verdad no podía ocultarlo, la felicidad que tenía como creyente, como hijo de Dios. Y en esa oportunidad allí conversando me dice, ¿sabes qué? Me dice, ayer me dice, tuve una experiencia. Yo me dice, estaba yo ahí con el Señor orando en mi colegio, ¿no? Orando, y yo estaba riendo y orando al Señor y reía y de pronto, y estaba solo, ¿no? Y viene un compañero y le dice, ¿no? Oye, ¿qué? Vos parece que estás enamorado, ¿no? Y lo que atinó él fue y dijo, sí, estoy enamorado, pero es de un hombre, ¿no?
Ahí se me vino a la mente, ¿no? Yo me quedé así asombrado de escucharlo a él, ¿no? Que él dijo, no, es de un hombre, le dijo a su compañero. Y luego él, claro, se dio cuenta y le dice, y ese hombre le dijo, es Jesucristo, ¿no? Es Jesucristo. Hermano, esa es la emoción que causa al creyente cuando estamos en una comunión permanente con Él. Dios no solamente nos ha llamado a nosotros a que nosotros seamos salvos y listos. El Señor nos ha llamado a que nosotros seamos salvos y disfrutemos de una comunión diaria y permanente con Él. Y hermanos, a veces nosotros de verdad quizás no estamos muy atentos a eso. A veces nosotros estamos enfocados en otras cosas y durante el día, en lugar de estar contentos y agradecidos con el Señor, ponemos el ceño fruncido y nos enojamos y andamos carilargas y andamos molestos. En lugar de mostrar a Cristo, mostramos nuestra carnalidad. Y hermanos, eso no debe de ser así. Hoy, en esta semana, hermanos, para serles honestos, les confieso, yo estuve carilarga esta semana. Molesto, enojado. Hasta me salieron, cuando me he dado cuenta que cuando estoy bajo mucha presión, estrés o molesto, hasta me salen caspa, me sale, pero no es una caspa blanca, es una caspa que parece como arenilla en mi cabello. Cuando estoy bajo mucha presión, o aún incluso estando enojado. Pero eso es lo que el Señor no quiere. Porque cuando nosotros damos más lugar a eso, a nuestro enojo, a esas cosas, a darle lugar a nuestra carnalidad, estamos pecando. Porque no le estamos permitiendo a Dios que Dios ocupe el lugar que a Él le pertenece en nuestras vidas. Él debe ocupar ese lugar preeminente en nosotros, cada día, en cada momento, en toda circunstancia. Eso es lo que debe de ser en nuestro hogar, en el trabajo, con la familia, con los amigos y donde estemos. Y eso se refleja, por supuesto, en la comunión que tenemos unos con otros. La comunión no es una confraternización. Ya, pero oye, vení, juguemos, pues, vení, juguemos, ¿no? O, no sé, hagamos alguna actividad. O sea, no se trata de la actividad en sí, sino que la actividad en realidad viene a ser una excusa para que nosotros estemos en comunión unos con otros, donde Jesucristo sea el centro de lo que hacemos. Allí radica la comunión. Así que eso es lo que nos habla el apóstol Juan. Él abre el camino para que otros compartan también esa misma comunión con el Padre y con su Hijo. Esta es la maravilla y el misterio del Evangelio. A través del testimonio de quienes vieron, de quienes escucharon, de quienes tocaron a la palabra encarnada, a nuestro Señor Jesús, los creyentes de cada generación somos invitados a una comunión genuina con Dios, nuestro Padre, participando en la vida eterna revelada por medio de Cristo, solamente por medio de Él. Y luego viene aquí el punto E, dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión que describió Juan no es solo con los apóstoles, sino con Dios mismo, tanto el Padre como su Hijo Jesucristo. Esto hace que la invitación sea más profunda. ¿Qué nos dice allí Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la invitación a la cual el Señor Jesús nos da, ¿no? ¿Cuál es la vida eterna? La vida eterna radica en que conozcan a Dios, el Creador, el Padre. El Padre participa de la salvación del creyente. El Padre envió al Hijo en amor. El Hijo murió por todo el mundo en obediencia al Padre. Y el Espíritu Santo está en cada uno de los creyentes. Cada uno de los creyentes es sellado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra en la vida de cada creyente. Y allí está la comunión con la Trinidad Divina. Y allí está la comunión con los demás creyentes. La encarnación de Jesús fue el momento en que la vida eterna se hizo visible para el mundo. Durante su ministerio, los discípulos podían oír su voz, ver su rostro, tocar sus manos.
caminaron con Él, presenciaron sus milagros, participaron en su misión, una misión que a Él le fue encomendada directamente por el Padre. Hermano, lo lindo de esto es que para nosotros como creyentes, que no estuvimos como con los discípulos mirando, observando, contemplando, palpando a nuestro Señor Jesús, no estuvimos allí evidentemente, pero el Señor es visible para nosotros. Cada día en nuestro caminar nosotros estamos hablando con Él y estamos sintiendo su presencia en nuestras vidas. Eso es parte de la comunión. Al acercarse al final de su ministerio terrenal, oró por sus discípulos para que el Padre los protegiera y les enviara el Espíritu Santo para continuar su obra. Las palabras de Juan en esta carta nos recuerdan que la oración de Jesús fue respondida. Bien, esto está en Juan capítulo 17, versos 6 al 26. No lo vamos a leer en este momento porque es muy extenso, pero allí es donde nuestro Señor Jesús está orando al Padre, está intercediendo por cada uno de nosotros, y la palabra nos muestra de que la oración de nuestro Señor Jesús fue evidentemente respondida por Dios el Padre. Ya casi a poco de terminar, vemos también allí, los apóstoles no solo fueron preservados para su misión, sino que también recibieron el poder de transmitir las enseñanzas exactas de Jesús. A través de su testimonio, incluso aquellos que nunca han visto a Cristo en carne pueden ahora, por la fe, entrar en verdadera comunión con el Padre y con su Hijo. Juan 3:16, ¿recordamos lo que dice Juan 3:16? ¿Sí? ¿Lo recordamos? ¿Lo sabemos de memoria? A ver, ¿qué dice Juan 3:16? 2, 3. Amó unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿No es cierto? A eso es lo que Juan nos recuerda y nos invita a cada uno de nosotros, ¿no? Los apóstoles, además de ser testigos, ellos transmitieron estas enseñanzas de nuestro Señor Jesús. No los tenemos ahora los apóstoles. No están los apóstoles ahora entre nosotros. Pero los apóstoles, el Señor nos dejó por medio de ellos su palabra inspirada, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y también Pedro nos dice también en su carta, de que tenemos la Escritura completa. No hay nada más que añadir, ni tampoco nada que quitar. Y nuestra responsabilidad como creyentes es que nosotros hablemos la palabra tal cual, de la manera en que Dios nos las ha mostrado, nos las ha enseñado, nos las ha revelado. Y por medio de su palabra es que nosotros podemos tener comunión con el Señor. Por medio de ella. A medida que seguimos confiando en el mensaje proclamado por los apóstoles, el testimonio de Dios sobre su Hijo, nuestra comunión es con Él, se extiende, se profundiza y perdura. La fe une no solo a un mensaje, sino a una persona, Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. ¿Qué nos dice el verso 4? Estas cosas les escribimos para que el gozo de la iglesia sea cumplido. Uno de los objetivos de Juan al proclamar el mensaje de la vida era que produjera en el creyente alegría. Pero esta alegría no es privada, no es individualista. Es una alegría compartida que fluye de la comunión en la verdad de Cristo. Juan entendía que su propia alegría era inseparable del crecimiento y la madurez de los demás. Esto es lo que nos muestra allí en Filipenses 2:2. Rapidito, por favor, querido Pedrito. Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Así es. Hermanos, cuando nosotros tenemos al Señor en nuestras vidas, realmente el Señor nos llena de gozo. Y este gozo es perdurable en la medida en que cada uno de nosotros perseveramos en la palabra de Dios. Este es el penúltimo slide. Dice, más tarde diría, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Dice allí el verso 4 de Tercera de Juan. Algunos manuscritos dicen vuestra alegría en lugar de nuestra alegría. Pero la mayor evidencia o la mejor evidencia favorece nuestra alegría. El significado es claro. La alegría de Juan y la de sus lectores estaban unidas
y se completaban mientras todos caminaban juntos en verdad, ¿no? Tenemos gozo, tenemos comunión entre todos nosotros cuando nosotros caminamos con el Señor diariamente en su palabra. Y por último, ¿cuál es la verdadera fuente de la alegría auténtica? Y quizás esto para nosotros, para reflexión. ¿Cuál es la verdadera fuente de la alegría auténtica? La alegría está arraigada, no en las cosas que hacemos, no está en contratar una banda, mariachi, no está en hacer cualquier cosa que creamos que nos pueda dar alegría, sino que la alegría está arraigada en nuestro Señor Jesucristo. Él, nuestro Señor Jesús, es la palabra de vida. A través de Él todos nosotros somos traídos a la comunión con Dios y entre nosotros. Esto no es felicidad pasajera, sino es el fruto duradero de la vida eterna. El propio Jesús prometió: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis gozo entre vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, ¿estamos realmente gozosos? El gozo se diferencia de la alegría. La alegría se basa allí en que tenemos que hacer algo o nos tienen que hacer algo, y la alegría es momentánea, es muchas veces ligada a nuestras emociones. Pero lo cierto es de que el gozo es diferente, porque el gozo no se sustenta en las cosas, en las circunstancias, en los eventos, sino que el gozo se apoya, se basa, su base firme es Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo. Y sobre eso es que nosotros fundamentamos, está fundamentado el gozo del creyente. Recordemos lo que nos dice allí en Gálatas capítulo 5, nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y todas estas cosas lo tenemos. El creyente lo tiene. Lo único que el creyente debe de hacer es, en fe, tomar eso. Pero para que el creyente pueda apoderarse del fruto del Espíritu Santo, primeramente el creyente debe de ponerse a cuentas con Dios. Señor, esto es lo que estoy pasando. Señor, esta es mi situación y tú lo conoces. Señor, quiero confesarte por lo que estoy viviendo hoy. Y Señor, quiero decirte que te necesito. Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Por favor, permite esa llenura en mí. El Señor nos ha dicho que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo y que eso depende en cierta medida del creyente, de buscar intencionalmente, diligentemente estar en comunión con nuestro Señor Jesús. Bien, entonces hermanos, hoy entonces estamos hablando, creo hemos dado un énfasis principal en la comunión. ¿Qué es la comunión en el griego? La palabra koinonía, ¿no? Koinonía. Y hoy hemos visto la palabra comunión desde diferentes perspectivas. Así que hoy es el desafío, hermanos, estemos en comunión. Primeramente en comunión, ¿con quién debe de ser? ¿Con quién debe ser primero nuestra comunión? Con el Señor, con Dios. Nuestra comunión primera y prioritariamente debe ser con Él. Y lo demás viene por añadidura. La comunión en nuestra paz personal y en nuestra comunión con los demás. Bien, vamos a orar. Bien, oremos. Amado Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias por la exposición de esta carta, Señor, de Primera de Juan. Padre, aún vamos yendo paso a paso y, Señor, creo que es la manera en que esto a ti te agrada, en que vamos, Señor, de manera calmada, Señor, conociéndote más. Gracias. Gracias por tu buena palabra. Gracias por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Gracias por tu amor, Padre Celestial, reflejado al enviar a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Padre, te pido, Señor, que estemos en comunión primeramente contigo, en comunión primeramente con el Padre Celestial, con nuestro Señor Jesús. Y en ello, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo, tener el fruto de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, no permitas que estemos carilargas, con enojo permanente, Padre, mostrando el ceño fruncido, Padre, estando aún incluso hasta lleno, Padre, de enfermedades psicosomáticas a raíz de la frustración, a raíz de los rencores, a raíz de la amargura. Padre, eso no está en tu voluntad.
Padre, tú dijiste, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dijo Jesús, mas yo he venido para dar vida y para dar vida en abundancia. Padre, somos llamados por nuestro Señor Jesucristo a ello. Y eso está por medio de la comunión que podemos tener contigo, con nuestro Señor Jesús. Te pido, Padre, esa comunión sea así personal con nuestro Padre Celestial y que esto pueda, Señor, reflejarse en nuestras vidas, con nuestras familias, con las personas que están a nuestro alrededor, con tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.